y bienvenidas a nuestra segunda charla del año, que se llama Perú Camino a la Transición Energética. Estamos muy emocionados de tenerlos con nosotros hoy día y podamos compartir 1 hora y media hablando de transición energética en nuestro país. Eh, Sal de aquí, sal de aquí. si pueden todos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas durante la 1 hora y media para que todos pueda ser mucho más fluido, los agradeceríamos mucho. Y bueno, vamos a ir comenzando con el evento del día de hoy. Para esto, antes quisiera hacer una pequeña introducción de la Red de Jóvenes por la Transición Energética. Nosotros somos una organización juvenil que busca ayudar a los y las jóvenes a participar activamente en la construcción de un futuro energético sostenible. Eso lo hacemos a través de la promoción y la colaboración entre diferentes organizaciones juveniles en el Perú y en Latinoamérica. Entre nuestros objetivos y las actividades que hacemos, nosotros contribuimos con colaborar con otras organizaciones a través de la difusión de actividades y otras convocatorias, tanto con organizaciones aliadas como con otras instituciones. Buscamos fortalecer la participación efectiva de la juventud a través de talleres como estos, enfocados a democratizar el conocimiento en energía, en cambio climático y en nuevas tecnologías. Finalmente, llevamos la voz de la juventud a los tomadores de decisiones por medio de nuestra participación en diversos procesos de participación ciudadana, tanto a nivel nacional, regional como internacional. Nuestra misión como red es ayudar a los y las jóvenes a participar activamente en la construcción de un futuro energético sostenible, a través de la promoción y la colaboración entre diversas organizaciones, y buscamos ser un referente nacional en unificar a la voz de las juventudes en materia de transición energética. Para el día de hoy, tenemos unas pequeñas indicaciones. En primer lugar, por favor, apagar su micrófono y cámara para mantener una mayor fluidez. Si desean realizar alguna pregunta a los expositores, pues se realizarán después de cada exposición. Puedes escribirlas a través del chat y nosotros las realizaremos después de cada ponencia. Y no olvides realizar tus comentarios respetuosos y acordes a la temática. Muchas gracias y disfruten el evento. Para ya comenzar con la primera ponencia, damos la bienvenida al primer ponente, que es Freddy Portal, quien nos va a explicar el tema explicación de los proyectos RER en mediano y largo plazo y el análisis del impacto en el CI. Freddy es el director de planificación de transmisión del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, el COES. Es ingeniero mecánico, electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un MBA en la Universidad del Pacífico. Es magíster en gestión de la energía y además cuenta con 28 años de experiencia en planificación y operación de sistemas. Muy buenas noches, Freddy. Le damos el paso. Buenas noches. Primero quiero agradecerles a la red de Jóvenes por la Transición Energética por esta invitación, por darme la oportunidad de dirigirles unas palabras y compartir un poco del conocimiento que he acumulado a lo largo de los años, ¿no? Y quizás espero que les pueda servir esto, lo poco que pueda contribuir, ¿no? Como seguramente algunos habrán leído mi CV reducido, mi principal tema en el que me desempeño es la planificación de la transmisión eléctrica del sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? Sin embargo, como parte de eso, hacemos proyecciones de demanda, proyecciones de generación y hacemos el calce, digamos, entre ambas variables para tener una visión de futuro, ¿no? Esto con un horizonte de 10 años. Ahora le voy a explicar un poquito más, voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Me confirman que lo pueden ver? Sí, sí se ve.
Ya. Bueno, acá el nombre lo cambié un poco con relación a lo que informó Alejandra, pero en esencia es dar una mirada a futuro, ¿no? A 10 años del sistema eléctrico interconectado nacional y cómo calza en todo esto la generación con energías renovables, ¿ya? Se preguntará quizás primero por qué al 2034, ¿no? Cuando le digo 10 años. Lo que pasa es que nosotros tenemos un principal estudio que hacemos en el área, que es el plan de transmisión. Y ese plan se hace cada 2 años, y el que estamos elaborando ahorita justamente tiene el horizonte del 2025 al 2034. Por eso es que nos estamos yendo hasta ese año, ¿no? Lo que les voy a decir, explicar un poco, como le digo, es mostrarles cómo vemos en ese horizonte hasta el año 2034 las variables como la demanda, la oferta, el calce de ambas, y cómo en esto podría encajar la generación red, y también qué implicancias hay al respecto, qué estamos haciendo también al respecto dentro del plan de transmisión. En algo contribuimos, a pesar de que no se planifica la generación, como les voy a explicar en un momento. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Deben saber, la mayoría de ustedes, que los principales segmentos del sistema eléctrico son la generación, la transmisión, la distribución y los grandes usuarios. Y dentro de esto, no todos estos sectores se planifican. Empecemos por el tema de la generación, por ejemplo, ¿no? Este es un segmento no regulado, en donde hay competencia, ¿no? No hay una planificación centralizada. Cada agente decide qué central construye, de qué magnitud, de qué tecnología, ¿no? Vale decir hidrotécnica, eólico, solar, cuándo y dónde, ¿no? Es una decisión privada, individual, de cada empresa. Hay licitaciones de suministro convocadas por las empresas de distribución, ¿no? Y eso de alguna manera impulsa que se desarrollen estas centrales de generación, pero no hay una planificación centralizada, no hay un ente que decida qué central se construye y en qué momento, ¿no? Por el lado de la transmisión troncal, es un segmento regulado, y aquí sí tenemos una planificación, ¿no? Que es justamente la que hacemos en el COES. El principal producto es un plan de transmisión, que lo elaboramos nosotros, pero tiene una serie de etapas en las que se asegura la participación de los agentes del sistema y cualquier interesado, ¿no? Incluyendo la revisión de los INERMIN y la aprobación por el MINEM. El último plan que se ha aprobado es el plan 2023-2034, y se aprobó en diciembre del año pasado. Toda la información de nuestro plan está disponible en nuestra página web, incluyendo la información de entrada, los resultados, etcétera, ¿no? O sea que hay un tema de transparencia que es muy importante también, ¿no? Al final todas estas obras se ejecutan y se operan mediante contratos BOT, ¿no? Normalmente las licita Proinversión. Aunque de acuerdo a la ley, la responsabilidad es del ministerio, pero también la ley indica que lo puede delegar a Proinversión, y es lo que normalmente hace. Finalmente tenemos la distribución y los grandes usuarios libres. En el caso de la distribución, es un segmento regulado y también hay una planificación. Esta planificación es llevada a cabo por las empresas concesionarias de distribución, ¿no? Y es revisado y aprobado por los INERMI. En el caso de los grandes usuarios, ¿no? Que en nuestro país la mayoría de los más grandes son usuarios mineros, también la planificación de sus redes, sus demandas, obedece a sus necesidades propias y de manera individual. Tampoco hay una planificación centralizada, ¿no? Ya. Ahora pasamos, ahora sí, a las proyecciones del SEIN, que es lo que vemos de acá hasta el año 2034. Y lo primero que vemos es la demanda. Actualmente, por lo menos para este año 2023, estamos esperando una demanda de alrededor de 7.800 megawatts, ¿no? Con una energía de 58.500 gigawatt hora. Y de ahí hasta el año 2034 prevemos una tasa de crecimiento en energía del orden de 2,9% en promedio, y en potencia de 2,8%. Acá es importante que vean
hablando en potencia, ¿no? El valor al año 2023, que es de 7.885, acá lo voy a mostrar, lo voy a resaltar, 7.885, y el valor al final, ¿no? Que es 10.681, ¿no? O sea, entre ambos valores estamos hablando de alrededor de 2.800 megawatts de crecimiento desde el 2023 hasta 2034, ¿ya? Entonces, ese número, acuérdense porque es importante, ¿no? 2.800 megawatts, vamos a crecer de acá hasta el 2034, más o menos. Acá a la derecha es simplemente el gráfico de los datos que están viendo a la izquierda, ¿no? Esta proyección la hicimos para el informe de diagnóstico, que es un informe previo al de plan de transmisión, y lo tenemos publicado en febrero en nuestra página web, ¿no? Desde febrero. Acá abajo está la fuente, ¿no? Y la hemos echado a junio de este año. Eso en cuanto a demanda. Ahora, en cuanto a generación, ¿me pueden confirmar que ven el título? Porque yo no lo veo, el título de la lámina. Sí, sí se lee, plan de obras de Ya. generación. Ya, ok, no sé, acá me sale un border, no me deja ver, pero no importa. Entonces, este es el plan de obras de generación que básicamente es los proyectos que tienen más probabilidad de ejecutarse, ¿no? Ya están prácticamente, algunos han entrado en servicio, pero digamos que en los meses que vienen, el año 24, 25, es lo que preveemos que se va a ejecutar, va a entrar en servicio, ¿no? Porque se viene ejecutando, ¿no? Estamos hablando alrededor de 1.100 megawatts, ¿no? 1.100 de generación, ¿ya? De todos estos, el último que ven en el año 2027, que es Sangabán 3, que son 209 megawatts, es un año estimado, una fecha de ingreso estimada, ¿no? Porque no podemos asegurarlo, ¿no? El resto, más o menos, que vemos que tiene avance y todo, y podemos decir que sí va a ingresar, ¿no? Pero en total son como 1.100 megawatts. Entonces ya tenemos la demanda y tenemos la oferta, ¿no? Que es de generación. Este es el mismo dato que acaban de ver, ¿no? Año a año, el ingreso de los proyectos. Por ejemplo, ven en el año 2023, estamos hablando de cerca de 400 megawatts en generación RER, ¿no? Eólica y solar, y hay algo de 100 megawatts más o menos en generación térmica, que es las centrales de Petroperú, ¿no? Del norte del país. Y el resto de años, 24 y 25, también vemos prácticamente generación RER. En el 2024 estamos hablando de 300 megawatts y en el 2025 100 megawatts más o menos. Y acá al final, en el año 2027, estamos colocando la central de Sangabán 3, ¿no? Que es una hidro, que es 200 megawatts más o menos, ¿no? En el año 2026 no hay ningún ingreso previsto actualmente, ¿no? Quizás alguno de estos proyectos se retrase y entre en general estamos hablando de este valor final, ¿no? 1.167 megawatts de oferta. Entonces, haciendo una simulación de ambos, de la operación del SEGIN, considerando estas dos variables, la demanda y la oferta, vemos que hasta el año 2034 tendríamos este despacho de generación, ¿no? Podemos ver en la parte inferior que están primero la generación RER, ¿no? Eólica, solar, biomasa, que no se nota porque es muy pequeña. Luego sigue la generación hidroeléctrica y por encima la generación en gas, en verde, ¿no? Y queda un margen ahí gris, ¿no? Ese margen gris no significa que no se vaya a cubrir la demanda. Simplemente significa que si no se hace ningún otro proyecto de generación de los comprometidos que le he mostrado, esos 1.160 megawatts, esa parte de la demanda tendría que cubrirse con generación diésel, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa es que ingresen nuevos proyectos de generación eficiente, ¿no? Le hemos llamado eficiente entre comillas, que nos referimos a la generación de bajos costos operativos, ¿no? Que son la generación RER, como la eólica, la solar, la hidro y la de gas.
Ya de ahí, hasta la de gas estamos hablando el orden de 30, 40 dólares por megawatt hora. Ya cuando pasamos al diésel estamos hablando de más de 150 dólares por megawatt hora. Entonces, esa parte gris que ustedes ven, que se presenta a partir del año 26 hasta el 2034, es una oportunidad para que se llene en parte por lo menos, con generación red, ¿no? Como eólica y solar. Bueno, también podría entrar proyectos en gas, pero de acuerdo a los datos que vamos a ver más adelante, ahorita la mayoría de proyectos que tenemos son eólicos y solares. Entonces acá, lo importante de esta lámina es que hay una necesidad de generación eficiente, entre comillas, y que buena parte de eso podría ser cubierta con generación en base a recursos energéticos renovables, ¿no? Generación red. Esto es el detalle de la parte gris que hemos visto en el gráfico anterior, ¿no? O sea, cuál es esa necesidad de generación eficiente en términos de potencia. Y vemos acá el dato final, ¿no? Al año 2034, que dicho valor es de 2100 megawatts, ¿no? Esos 2100 megawatts de potencia que requerimos podría ser cubierto con generación red. Y en el hipotético caso que lo cubriéramos solamente con generación red, ¿no? Eólico y solar, es la experiencia que hay en el país, son las centrales que hay en el país, estaríamos hablando de más de 4000 megawatts, ¿no? Esto debido a los factores de planta que tienen las centrales eólicas y solares, ¿no? Acá hemos trabajado con factores conservadores, en el caso de las eólicas de 50%, factores de planta, y en el caso de las solares de 30%, que es el promedio de los valores que estamos observando en las centrales existentes. Entonces, mensaje de esta lámina, se requieren 2100 megawatts de generación eficiente, entre comillas, y en el caso hipotético que lo quisiéramos llenar con red, estaríamos hablando de más de 4000 megawatts de proyectos eólicos y solares. Sin embargo, la generación red tiene sus bemoles, ¿no? La generación eólica y solar son generaciones, son recursos no gestionables, ¿no? No es como el caso de una central a gas que uno la prende, uno la apaga cuando se requiere, ¿no? En el caso de las centrales eólicas y solares, dependen del recurso, ¿no? Y el recurso no es controlable. En especial el viento, ¿no? Que sopla en cualquier momento del día, ¿no? En el caso del sol, un poco más que es, digamos, previsible, ¿no? Entre ciertas horas, pero igual sabes que toda la noche no tienes generación solar. Entonces, acá hemos hecho un escenario hipotético de alta penetración red hasta el año 2034. Partimos en el año 2024 con 1400 megawatts, y en el 2028 4500 megawatts, y en el 2034 8000 megawatts. Repito, es un escenario hipotético. Entonces, este es una curva de demanda de un fin de semana, de un domingo, digamos, ¿no? Y vemos acá, por ejemplo, en el año 2024, la curva de arriba es toda la demanda, y la curva de abajo que está en celeste punteado es la generación hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos la curva de arriba, que es la demanda total, y le restamos la generación red, tenemos la curva del medio. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta resta? Porque la generación red no es gestionable, y de acuerdo a la normatividad actual, es la primera que se despacha. Entonces, la demanda neta, restando la generación red, es la curva del medio. ¿Ya? La curva marrón gruesa, ¿no? Esta media naranja. Entonces, conforme uno va introduciendo mayor generación red, esta curva va bajando. Acá vemos en la figura del medio que se está acercando a la generación hidroeléctrica. Y en la figura de la derecha ya se acerca bastante, ¿no? ¿Qué pasaría si seguimos incrementando la generación red? Estas dos curvas se llegarían a cruzar. O sea, la generación hidro y la demanda neta, ¿no? Y en algún momento tendría que disminuir la generación hidráulica, ¿no? Y hay una competencia entre generación
renovable, ¿no? Entre la hidráulica y la eólica y solar. Pero también hay otros problemas, ¿no? Se generan, se requiere una mayor reserva rotante cuando uno tiene mayor generación renovable, ¿no? Porque normalmente esta generación no aporta mucha, no aporta inercia o aporta muy poco, ¿no? Entonces hay problemas eléctricos ahí. También, como la generación red es no gestionable, bueno, acá al ingresar obliga a apagar generación que sí es gestionable, como la generación térmica. Ya hay otro tipo de problemas como el tema de mantener las centrales térmicas, por ejemplo, a mínima carga, ¿no? La mínima carga no es tan baja, ¿no? O sea, no, llega a cierto, tiene que apagarla, ¿no? Tiene que esperar un cierto, entre arranques, por ejemplo, ¿no? También en los tiempos de operación. Una central térmica tiene un tiempo de operación mínimo, ¿no? Que puede ser de hasta una semana. En el momento que lo prendes, te comprometes a tenerlo prendido una semana. El incremento de las rampas. Esto se puede ver bien claro en la curva de la derecha, ¿no? Se ve, por ejemplo, que luego de las 3 de la tarde hay una rampa de subida, ¿no? Esa rampa hay que cubrirla, hay que enfrentarla con la generación gestionable, en este caso la térmica o la hidráulica. Entonces, ese problema o esa necesidad se incrementa mientras más red tenga. El tema de la inercia ya lo mencioné, ¿no? La inercia ayuda a la estabilidad, ¿no? Ayuda a los valores de cortocircuito, hay que mantener cierta inercia segura y los temas de tensión y otra de operación que normalmente disminuyen cuanto mayor penetración real tengamos. Ahora, como les empecé diciendo, el principal tema en el que yo veo, por lo menos, ¿no? Con el equipo de planificación, es justamente la planificación de la transmisión. En principio, se podría pensar, pero en la transmisión, ¿qué podemos ver con respecto a la generación, no? Y algo sí se puede ver, ¿no? Y algo hemos hecho en el último plan de transmisión que se ha aprobado, que les voy a mostrar. Es importante indicar que, de acuerdo a la fecha, tenemos 7 planes de transmisión aprobados, y con eso se prevé que para el año 2028 vamos a tener una red de 500 kV entre Piura y Moquegua, ¿no? De doble eje, ¿no? Con 4.753 kilómetros, ¿no? Esto es un gran esqueleto, ¿no? Sobre el que se construye la red, en los otros niveles de tensión como 220, 60 kV, 138, y en el cual se puede conectar la demanda y la generación. Como ya le dije, teníamos 7 planes de transmisión aprobados. Actualmente, el último es el del año 2023-2032. Han habido 20 proyectos aprobados, con una inversión de 905 millones de dólares, que se prevén solo en este plan. Pero en el acumulado de los 7 planes, estamos hablando de 76 proyectos y más de 3.100 millones de dólares de inversión. En el último plan estamos hablando de 193 kilómetros de líneas de 500 y 352 kilómetros de línea de 220, 972 kilómetros de línea de 138. Y bueno, subestaciones. Ya hablando en el acumulado de todos los planes, estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros de líneas de 500 kV y 3.400 kilómetros de línea de 220. Algo muy importante que se ha hecho en el último plan de transmisión es la planificación de lo que llamamos las instalaciones de transmisión de conexión, que es un área que se consideraba que no estaba siendo adecuadamente atendida en las necesidades de planificación, porque está más o menos en el medio en lo que es el plan de transmisión y lo que es el plan de inversiones que veo Sinermin y las empresas de distribución, ¿no? Entonces, en algún momento esa parte gris, esa parte que no estaba atendida, se pasó al plan de transmisión. Y en el último plan 2023-2032 es que hemos atendido ya las 14 áreas de demanda, porque esto ha sido una atención gradual, ¿no? Así se previó. Ya, entonces eso es un poco la introducción al plan de transmisión. Y ahora vamos un poco nuevamente al tema de generación y generación real. Acá en este mapa ustedes están viendo todo lo que llamamos estudios de preoperatividad. Son estudios en los cuales los titulares de los proyectos presentan una ingeniería muy básica de lo que piensan realizar,
el tamaño de su central, la tecnología, dónde se piensa conectar, etc. Y es una gestión que tiene que hacer ante el COES. Como ustedes verán, hay una serie de proyectos en este mapa, ¿no? Ahí ven bastantes centrales CH, centrales hidroeléctricas, CS, centrales eólicas, CS, centrales solares. Hay en todo el país, ¿ya? Y ven, en el lado sur, podrán ver que hay una serie de centrales solares, centrales eólicas, ¿no? Una gran cantidad, ¿no? Y en el norte también, ¿no? Una gran cantidad de centrales solares y eólicas, ¿no? En la parte centro tenemos centrales hidroeléctricas, en el sur también, ¿no? Pero todo esto lo podemos resumir. Ahora, ojo, esta es información de octubre del 2022, no hemos podido actualizarlo, no hemos tenido tiempo para actualizarlo para esta presentación, pero más o menos que está por ahí actualmente, un poco más, un poco menos. Todo esto se resume en este otro mapa, ¿ya? Acá estamos viendo más de 23.000 megawatts de proyectos de generación, ¿ya? Y de esos 23.000 megawatts de proyectos, algunos aprobados como EPOS, otros todavía en gestión, 19.000 megawatts son de proyectos eólicos y solares. Ojo, 19.000 megawatts. Total, 23.000 megawatts. Acá es importante recordar la cifra que le dije al principio de la demanda. Les dije que el crecimiento de la demanda en los próximos 10 años era de 2.800 megawatts. Ya, ahora hagan el cruce. 2.800 megawatts de demanda, de crecimiento, y 23.000 megawatts de oferta, ¿no? Es obvio que hay mucho más oferta que demanda, ¿no? Entonces, de estos 23.000 megawatts, no se van a desarrollar todos. Hace un momento también les dije que si quisiéramos cubrir toda esa demanda de generación eficiente, con generación red, estaríamos hablando de más de 4.000 megawatts de generación eólica y solares, ¿no? De proyectos. Entonces, de esos 4.000 sobre los 19.000, estamos hablando de un 25% o un poco más, ¿no? Todos estos proyectos no van a llegar a desarrollarse. Ahora, si uno quiere reemplazar parte de la generación existente, puede ser un poco más de los 4.000. Pero, en general, hay mucho más oferta que demanda, ¿no? Y en ese sentido, no toda la oferta de generación se va a desarrollar, sino la que necesite el sistema. Y se determinará con la competencia, los proyectos más competitivos, más económicos, ¿no? Ahora, dada esa cantidad de oferta de generación existente, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del plan de transmisión? ¿O qué hemos hecho ya? El plan de transmisión, como le dije, tiene 20 proyectos, 900 millones de inversión, y dentro de ellos hay 2 proyectos que los he resaltado ahí, que son el 3 y el 4. Uno de ellos es la subestación Hub Poroma, ¿no? Y la línea enlace Hub Poroma colectora. Colectora también es otro hub. ¿A qué le llamamos un hub? Un hub le llamamos a una subestación que está prevista para que se conecten una serie de proyectos, ¿ya? Y en este caso lo hemos hecho un poco guiados por la necesidad de conexión de proyectos de generación red, ¿ya? El proyecto 4 también es el Hub San José. El Hub San José en primera etapa, ¿no? Que es básicamente parte de la instalación de 220 y el terreno para la futura, para desarrollar el resto de instalación de 220 y de 500 kilovoltios. Y también va a permitir la conexión de generación red prevista en esa zona. Ahorita lo vamos a ver en un mapa. Este es el caso del hub Poroma y la conexión hacia colectora. Acá podemos ver en la figura de la izquierda que hay proyectos de generación red por el orden de 3.000 megavatios en esa zona. Entonces, dada esta necesidad, es que en el plan de transmisión se planteó y al final se aprobó estos 2 hubs, ¿no? El hub Poroma y el hub colectora y la línea entre ellos, ¿no? Pero esa línea no solo obedece a esta necesidad de generación red, sino que nosotros en nuestro proceso de planeamiento de largo plazo de la transmisión, vemos que se requiere un segundo circuito en 500 kV desde Chilca. Acá lo pueden ver, lo que está en rojo,
Ese segundo circuito es Chilca, subestación Bicentenario, colectora Oroma. Entonces, en el plan que se ha aprobado, hemos adelantado parte de ese proyecto. Y justamente es esta zona sur, que es el hub Oroma, hub colectora y la línea entre ellos, ¿no? O sea, respondemos a la necesidad de transmisión del sistema, pero también dentro de eso tenemos en cuenta las necesidades de conexión de nueva generación. Y así como este proyecto del hub Oroma, está el otro proyecto del hub San José. En esta zona también hay una gran cantidad de proyectos de generación red, por el orden de 3.000 megavatios, que requieren dónde conectarse. Como le dije hace un momento, no se van a conectar los 3.000, pero esta subestación permite la conexión de una buena cantidad de estos proyectos. ¿Ya? En este caso, se planteó, existe ya una subestación San José, que la pueden ver acá en la figura de la derecha, justo en el extremo derecho, esto que parece una araña, justo en el centro está la subestación San José. Y esta subestación actualmente se encuentra rodeada de proyectos eólicos y solares. ¿Ya? En ese sentido, las celdas que tiene van a resultar insuficientes para que estos proyectos se conecten y los demás proyectos que están un poco más lejos de esta zona. Entonces lo que se planteó y se aprobó es una nueva subestación que está a unos kilómetros, menos de 2 kilómetros, de la ubicación actual, que se llama justamente el hub San José. Y en esta zona es donde esperamos que se conecten los demás proyectos red. Y estas franjas amarillas que ven ustedes ahí son lo que le hemos llamado corredores de transmisión. Estamos buscando que estos corredores se respeten, no sean cubiertos por proyectos red, ¿no? Sino que se queden libres para que los proyectos red más bien puedan llegar a la subestación por estos corredores, ¿no? Sin necesidad de tener que cruzar centrales eólicas y solares, lo cual no sería factible en muchos casos. Entonces, estos son, digamos, los dos principales proyectos con los que se ha aportado en el plan de transmisión al desarrollo de la generación red, ¿no? Entre otros proyectos, ¿no? Pero dada la zona y los proyectos que tenemos en cartera, ¿no? Vía estudios de preoperatividad, son proyectos de generación eólicos y solares. Como les comenté, el plan de transmisión es un plan que se elabora cada 2 años, y acá solamente quería dejarles dicho que actualmente estamos elaborando el plan de transmisión 2025-2034. Pueden ver acá en esta línea de tiempo que tenemos el año 2023 y el 2024. Este proyecto se va a elaborar a lo largo de estos 2 años y se aprobará en diciembre del año 2024. Lo importante, o que quiero resaltar en esta lámina, es que el plan de transmisión es un trabajo que hacemos en el COES como propuesta, ¿no? Y que se somete a la revisión de todos los interesados, del público en general, de los agentes. Como ustedes ven, acá empezamos con un informe diagnóstico que se publicó en febrero de este año. En junio, los agentes interesados tuvieron plazo para presentar sus propuestas de solución o informar de cualquier otro problema que no hayamos detectado. Nosotros publicamos esa propuesta de solución, y en marzo del año que viene se espera que hagamos la publicación del plan de transmisión preliminar. Y como ustedes ven acá también en la parte de abajo, se esperan comentarios y observaciones de los agentes, se hace una audiencia pública, o si el MIN lo revisa en 2 ocasiones y finalmente lo aprueba el MINEM. O sea, acá es importante resaltar el tema de la participación. Nosotros como COES elaboramos, pero hay una serie de etapas de participación. Y cualquier agente que ya está conectado al CEIN puede participar, así como cualquier interesado, ¿no? Puede hacer un comentario, una observación al plan que nosotros desarrollamos, ¿no? Y hablé de la evaluación, la participación, hay una revisión de SINERMIN. O sea que no es algo que simplemente al COE se le ocurre y al final se aprueba, ¿no? Hay participación, hay observación de SINERMIN, y finalmente hay una aprobación por parte del MINEM. Y el MINEM, en su revisión y aprobación, puede modificar el plan de transmisión, ¿no? Y el último tema es la transparencia. Todo esto que hacemos, todas estas etapas, toda la información de entrada, todos los cálculos, todos los resultados, todos los informes, están disponibles para el que quiera revisarlos. Y están en nuestra página web. Acá les dejo la lámina, cómo pueden accesar a todos los planes de transmisión. Como les dije,
Son 7 planes aprobados y estamos en el 8º plan, que es el 2534. Finalmente, para resumir las ideas y qué temas pendientes, he preparado un par de láminas. Como le dije, se proyecta un crecimiento de demanda de 2.800 megawatts hasta el año 2034. Sin embargo, hasta dicho año se requerirán alrededor de 2.100 megawatts de generación eficiente, ¿no? Eficiente entre comillas, como le dije, solo de la generación de bajos costos operativos, como se puede hablar la red, la hidro y la de gas. Están en menos de $40 por megawatt hora. De ahí siguen la diésel, que están por encima de los 150. Y parte de esta necesidad de generación eficiente se podría cubrir con generación red. Como les dije, considerando los factores de planta, de las eólicas y solares, se requerirá más de 2.100, más de 4.000 si es que se quiere cubrir esos 2.100 con puro red. Sin embargo, por otro lado, por el lado de la oferta, tenemos más de 22.000 megawatts de generación, ¿no? O sea que proyectos hay, ¿no? Y va a depender de cuáles de estos sean los más competitivos que se llegarán a desarrollar. Pero no todos lo van a hacer, porque 22.000 megawatts es demasiado para lo que necesitamos. Y por el lado del plan de transmisión, nuestra contribución, digamos, a que se puedan desarrollar proyectos RER va por el lado de estas subestaciones hubs, ¿no? Que prevén estos crecimientos de generación, van a dejar los espacios, los corredores, para que cualquier proyecto que se quiera conectar, pues elabore su estudio de probabilidad y pueda por lo menos en proyecto hacerlo, ¿no? Y ahí a concretarse en buena hora. ¿Qué temas pendientes hay? Como le dije, el tema de la generación red tiene sus bemoles, o sea, se requieren ciertos servicios, que son los servicios complementarios, ¿no? Como control de frecuencia, control de tensión, inercia, etc., ¿no? Entonces, ahí se va a requerir una modificación normativa que entendemos está en ciernes, ¿no? Que permita un mercado de servicios complementarios, ¿no? Que permita pues que estos servicios de control de tensión, frecuencia, inercia, puedan ser brindados de manera competitiva, ¿no? Por quienes lo puedan brindar de manera más económica, porque en este caso la generación red tiene ciertas limitaciones para ofrecer estos servicios, ¿no? Como muchos de ustedes seguramente sabrán, últimamente también hay la misma modificación normativa de la que hablamos, pero que está viendo el tema de la contratación de energía en potencia por separado, ¿no? La contratación de energía por bloques, ¿no? Esto de alguna manera podría favorecer el desarrollo de generación red, ¿no? Este tipo de modificaciones normativas tiene sus pros y sus contras y tiene sus opiniones a favor y en contra, ¿no? Por parte de los agentes. Otro tema importante que no está definido es el asunto del gasoducto al sur, ¿no? O el SIDGAS, ¿no? Si se va a construir y cuándo, ¿no? ¿Por qué? Porque este gasoducto al sur va a implicar, es muy probable que implique la conversión a gas de las centrales diésel del sur. Actualmente hay 3 centrales diésel en el sur, ¿no? En caso de convertirse a gas, también seguramente optarían por cerrar a ciclo combinado, porque son actualmente ciclos abiertos, y estaríamos hablando de más de 2.500 megawatts de generación. Entonces, ahí hay una gran incertidumbre para cualquiera que quiera desarrollar un proyecto de generación en general, ¿no? Sabiendo que hay que solo con llegar al gasoducto al sur habría una gran generación competitiva en esa zona, ¿no? Acá lo importante es definir si se va a hacer y cuándo este gasoducto, ¿no? Para que despejar esa duda, despejar esa incertidumbre, ¿no? Hace poco, seguramente ustedes se han enterado que en esta semana se ha adjudicado el proyecto de la línea de transmisión Piura Nueva Frontera, ¿no? Ahora se llama Miguel Grau Frontera, su estación Miguel Grau Frontera, que nos va a permitir interconectarnos con Ecuador, ¿no? Este proyecto, la interconexión con Ecuador va a permitir los intercambios de energía por complementariedad energética. O sea, es todo tema que tenga que ver con intercambio de energía, integración, ¿no? O conexión internacional, beneficia a ambos países. En este caso de Ecuador es bastante claro por el tema de la complementariedad hidrológica. O sea, cuando nosotros tenemos 2 temporadas, una temporada de avenida o de lluvias y una temporada de estiaje o sequía, ¿no?
Y en el caso de Ecuador también la tienen, pero es al revés. Cuando nosotros estamos acá en sequía, ellos están en lluvias. Y cuando ellos están en sequía, nosotros estamos en lluvias. Entonces, se puede compartir la generación hidroeléctrica, ¿no? Haber flujos en un sentido en la mitad del año y en otro sentido en la otra mitad del año. El tema con la interconexión con Chile, que es algo todavía no decidido, pero ahí hay también un potencial de intercambio de energía, ¿no? De generación. Como ustedes, seguramente, algunos de ustedes sabrán, Chile tiene bastante generación red, ¿no? Que entraba en el norte del país, ¿no? En el caso con Chile es un poquito especial desde el punto de vista eléctrico, porque ellos tienen otra frecuencia eléctrica. Acá en Perú trabajamos con 60 Hz, igual que Ecuador. Sin embargo, Chile trabaja con 50 Hz. Entonces ahí la conexión tiene que ser con una línea DC o un esquema que le llaman back-to-back, que llega por un lado una frecuencia, se convierte con electrónica de potencia a DC, y ahí mismo se convierte nuevamente a AC en 50 Hz. Entonces, con eso culmino mi presentación y quedo atento para responder sus consultas. Muchas gracias, Freddy, por la presentación. Fue muy interesante conocer con bastante detalle, ¿no?, la elaboración de los planes de transmisión que hace COES. Tenemos algunas preguntas en el chat, así que voy a pasar a leerlas y ¿te parece si vamos una por una? Ya. Genial. Bueno, la primera pregunta, pregunta Carla, ¿Perú apunta a aumentar la cuota de generación red o debido a eficiencias también se optará por proyectos de generación térmica? Bueno, actualmente la norma indica que hasta 5%, ¿no? No recuerdo cuál es la norma, pero hasta 5% de generación red. Si hubiese un cambio, tendría que venir del lado del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora, eso no implica que pueda haber pues un impulso por el lado de los propios generadores o por el lado de la demanda, ¿no? Por ejemplo, si las empresas de generación alguna de ellas tienen objetivos medioambientales ambiciosos, ¿no? Podrían empezar a reemplazar su generación térmica por generación red. Un ejemplo es el caso de la central térmica de carbón de Hilo, ¿no? Que estuvo en servicio hasta diciembre del año pasado y ya salió de servicio. Entiendo que la van a desmantelar, por lo menos no va a operar. Y por el lado de la demanda también podría estar impulsado por los propios agentes, ¿no? Más de uno supongo que buscará tener algún tipo de certificación de que la energía que consume viene de fuentes renovables, ¿no? En especial la minería. Muchas gracias por la respuesta. Marco pregunta también, Celeo Redes ha ganado la licitación de la línea de transmisión de 500 kilovoltios Villanueva Miguel Grau Frontera. ¿El incremento de generación red podrá llevar el costo marginal del CI a valor cero como está hoy en día en Brasil? No lo creo. No lo creo, a menos que se lleve a cabo algún tipo de política que le impulse, pero llevarlo a cero es insostenible, me parece. ¿Quién va? No sea una señal de precio como para que se siga desarrollando la generación, ¿no? Creo que hacer una política que lleve el costo marginal a cero no es una buena política, ¿no? Tiene que haber un cierto valor. Además, si el costo de algo es cero, normalmente te lleva a que se use de manera ineficiente, ¿no? El recurso, me refiero, ¿no? Sí, interesante. Exacto. Carlos Mecenes nos pregunta, ¿dentro del plan de transmisión se ha considerado lo establecido en el Decreto Supremo 003-2022 de MINAM respecto a que la energía renovable al 2030 alcance el 20% de la demanda? No lo hemos considerado. Nosotros en el plan de transmisión consideramos que la generación es una incertidumbre.
cuando hacemos la planificación, no nos casamos con un solo escenario de desarrollo de demanda o de generación, ¿no? En realidad analizamos escenarios optimistas, medios y pesimistas. Y dentro de cada uno de estos escenarios planteamos diversas hipótesis de desarrollo de la generación, ¿no? Con mayor generación renovable o mayor generación térmica, ¿ya? Pero en este caso, este decreto que menciona Carlos, no tiene una, digamos, no es mandatorio, digamos, para considerarlo en la planificación, ¿no? Como dije hace un momento, no hay una planificación centralizada. Lo que pueden hacer el gobierno, ¿no? O los ministerios es establecer políticas que incentiven algún tipo de generación, pero en este caso del MINAN entiendo que es algún tipo de objetivo, pero no se ha implementado una política que incentive el desarrollo de ese tipo de generación. Ok, de acuerdo. Jafet nos pregunta, ¿hay alguna fecha promedio o esperada de la tarifa por bloques horarios para el impacto directo en la integración red? No, la verdad que no lo sé. Tomando en contexto la ley, ¿no? La línea de 28832. Exacto. La modificación de la ley 28832 ha estado en el Congreso en los últimos meses, pero no le he estado haciendo seguimiento detallado, pero no lo sé la verdad, ¿no? Todavía está en discusión, pero imagino que debe ser antes de este año, ¿no? Que se apruebe o se modifique, no lo sé. Ok, todavía entonces. Kevin nos pregunta, explicó que habrá una oferta que supere la demanda de generación. ¿Es viable vender esa energía a países vecinos? De ser así, ¿a qué países serían los interesados? La interconexión con Ecuador es la única interconexión que tenemos firme, ¿no? Ya se ha aprobado la línea esta semana por el lado de Perú, y en el caso de Ecuador, me parece que la semana pasada o hace 2 semanas se aprobó también ya el préstamo del Banco Europeo de Inversiones, ¿ya? Ellos habían financiado casi la mitad de la línea con el BID y la otra mitad con el Banco Europeo de Inversiones, y hace menos de un mes le han aprobado ya todo. Entonces, es la única interconexión que firmemente se va a ejecutar, ¿no? Ya tiene financiamiento por el lado de Ecuador y en el lado de Perú ya se adjudica. Entonces, esto que pregunta estaría acotado al caso de Ecuador y Perú, básicamente. En ese caso, los intercambios de electricidad que se han previsto están enmarcados en intercambio de excedentes. O sea, cada país asegura la atención de su demanda interna y todo lo que le queda se lo oferta al país vecino, ¿no? Y en ese aspecto sí hay posibilidad de vender ese excedente. Ahora, obviamente no creo que haya posibilidad pues, para los 22.000 megavatios. Además, hay que tener en cuenta que la demanda de Ecuador es menor que la demanda de Perú. No recuerdo ahorita cuánto será, pero debe estar en el orden de 3.500, 4.000 megavatios su demanda. O sea, nosotros 7.800. Sí. Bueno, ya no tenemos otras preguntas en el chat. Tenemos una persona con la mano levantada. Rosalinda, ¿tienes alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor, y gracias por su ponencia. Tienen preguntas sobre estos dos temas, los servicios complementarios. Se está proponiendo mejoras a efectos también de que puedan coadyuvar a la optimización de la prestación de energía renovable. Y segundo, respecto al tema de almacenamiento de energía, los informes técnicos que se ha podido visualizar eh, ya hace, ya hace 3, 4 meses, si no me equivoco, una comisión pues propuesto de que el almacenamiento de energía actualmente, de energía RER obviamente, se está volviendo mucho más eficiente. Bueno, tal vez esta institución del COES tiene planeado o digamos algunas mejoras respecto al almacenamiento de energía, o tal vez como no es su campo, no hay mucho que aportar. Esas dos preguntas, nada más.
Ya, a ver, la primera pregunta es sobre servicios complementarios, ¿no? Sí, en el tema de servicios complementarios, lo que hemos hecho es llevarle al ministerio algunas propuestas, ¿no? De lo que se necesita de acuerdo a nuestro criterio, ¿no? Básicamente tiene que ver con mejorar el desempeño de la red desde el punto de vista del control de la frecuencia y el control de tensión. ¿Ya? Hemos llevado resultados de estudios que hemos contratado con consultores externos y cómo se pueden cómo se pueden implementar estos mercados, ¿no? De tipo competitivo, ¿no? Cómo se pueden hacer las subastas, cómo se pueden adjudicar, por qué tiempo, los requisitos que se deberían exigir todos como una propuesta, ¿no? Ese es, digamos, nuestro aporte al tema. Y por el lado del almacenamiento de energía, hay que tener en cuenta que el almacenamiento de energía puede cumplir varias funciones, ¿ya? Una de ellas es la que menciona Rosalinda, que es almacenar energía a red para luego inyectarla en otro momento del día. Y otro tipo de utilidades son justamente para servicios complementarios, para desplazar las puntas de la demanda, por ejemplo, y retrasar inversiones en transmisión. La verdad, de la experiencia que tengo acá en el Perú, hasta ahora no he visto un proyecto de almacenamiento de energía que tenga el objetivo justamente de almacenar energía de red para, digamos, durante el día y luego inyectarla en la noche, ¿no? Sería una aplicación con una necesidad de almacenamiento bastante grande, ¿no? Los proyectos que he visto hasta ahora han sido bastante pequeños y han sido implementados por empresas de generación las más grandes del país, ¿no? Y han sido básicamente por servicios complementarios, control primario de frecuencia, ¿ya? O sea, son aplicaciones pequeñas desde el punto de vista del tamaño del almacenamiento. Yo creo que para que lleguemos al momento de tener almacenamiento de energía para, por ejemplo, incrementar la generación de falta muchísimo. El único proyecto que conozco que, digamos, funciona, a pesar de que ha costado muchísimo dinero, es el caso de la central solar, de concentración solar de Chile, ¿no? De Cerro Minador, creo que se llama, que utiliza la energía del sol para fundir unas sales, llevarlas a una alta temperatura, y luego esas sales en la noche calientan el agua y generan a través de una turbina, generan vapor para mover una turbina de vapor justamente, ¿no? Esa es una forma de almacenamiento de energía, ¿no? Pasar la generación, la energía del sol del día y llevarla a la noche. Pero entiendo que ha sido un proyecto bastante caro, ¿no? Todavía no me parece que esté en un nivel económico que lo haga comercial. Muchas gracias. Tenemos otra mano levantada de Felipe, bueno, Carlos Mecenas, me parece. Sí, bueno, buenas noches con todos. Hola, Freddy, ¿qué tal? Te habla Carlos Meneses. Hola Eh, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Mucho gusto. Freddy, mira, discúlpame que insista un poquito con la pregunta, solo quería tener un dato. Ese decreto del MINAN, ¿no? Es un decreto que sacó el gobierno en el 2022. Está dentro de esto, pues, de la transición energética que tú estás al tanto que todos los países están envueltos en una carrera de transición energética. Entonces, según lo que vi en el decreto, es el 20% se incentiva, se quiere, se promueve que al 2030 el 20% de la demanda sea cubierta pues con energías renovables. Entonces, yo sé que eso no es mandatorio, más quería hacerte una pregunta puntual. No sé si dentro de lo que han elaborado lo han considerado o tú tienes una idea de más o menos qué porcentaje de la demanda sería cubierta con RER, o sea, con energías renovables. ¿Estamos la mitad de ese 20%? ¿Estamos lejos o estamos cerca? ¿Una idea? ¿Tienes algo? ¿Algún Ah, dato? ya, ya. Tú dices hoy día. No, al 2030, dentro de la proyección que ustedes han hecho, ¿no? Ah, Están haciendo proyecciones de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, al 2030, según el decreto, la demanda del sistema debe ser cubierta en 20% con energías renovables, en energía, ¿no?
Entonces, lo que yo quería consultarles, no sé si ustedes han logrado ver o tienes el dato de repente, de en cuánto han estimado ustedes en los escenarios que han hecho que se cubriría al 2030 con energías renovables. No sé si lo tienes en la mente o de repente estoy pidiendo mucho, no sé. Y esa era mi pregunta. Quería saber, ¿no? Para poder saber dónde estamos, ¿no? En respecto de esa transición. Ya, sí, como les dije, nosotros no nos casamos con un único escenario de generación o demanda. Vemos múltiples escenarios para hacer la planificación y la transmisión. Y en el escenario más extremo que he visto, ojo, el Ya, más extremo, ya. he visto hasta 28%, me parece. 28%. 28%. Sí. Ajá. Entonces, así, en el escenario optimista, que es lo que me estás diciendo, sí llegaríamos al 2030 con el 20% de la energía del sistema cubierta por renovables. Sí, podría ser, pero como te digo, Ese es es un lo, escenario, es un escenario hipotético sobre variables que no controlamos. O sea, claro, va a depender de las decisiones de de los privados. claro, de cada privado, pero también de que eso venga acompañado de un tema que haga factible desde el punto de vista técnico esta incorporación, ¿no? Como son los servicios complementarios. Claro, las líneas y todo eso, sí. Las líneas y los servicios complementarios, ¿no? Control de Claro, frecuencia, tensión. sí. Ya, ya, bueno, entonces eso me da una Sí, luz ¿no? respecto de esto, como estoy viendo ese tema. Ya, Freddy, gracias, gracias por la información. De nada, Carlos. Qué gusto escucharte. Igualmente, Freddy. Ok. Una última pregunta para ya finalizar sería, ¿cómo es que el COES incluye el impacto del cambio climático en la disponibilidad hídrica para estimar la generación de hidroeléctricas? Es así también como incluye el impacto del fenómeno del Niño también. Ya, en el caso del planeamiento de largo plazo, no vemos tanto, ¿ya? Porque cuando hacemos el planeamiento trabajamos sobre escenarios, trabajamos sobre tres escenarios básicamente, ¿cómo se puede decir? Hidráulicos, ¿no? O de hidrología. Trabajamos sobre un escenario medio, trabajamos sobre un escenario seco y trabajamos sobre un escenario húmedo. Y esos escenarios los tomamos de la historia, del historial de la operación de las centrales hidroeléctricas de los últimos 40 y tantos años. ¿Ya? Creo que son 45 series hidrológicas, me parece bien. Entonces con eso, digamos que buscamos cubrirnos, ¿ya? Cuando planificamos la transmisión. ¿Ya? Ahora, aparte de estos estudios de 10 años que hacemos para planificar la transmisión, nosotros tenemos un estudio que hacemos todos los años que se llama la verificación del margen de reserva fin y objetivo, y donde tenemos una mirada a 4 años. Y dentro de esa mirada a 4 años, por ejemplo, hacemos un escenario en el que tengamos una hidrología seca, ¿no? Una hidrología con poca lluvia. ¿Ya? Y en ese caso vemos si podemos cubrir la demanda. ¿Ya? Normalmente siempre la podemos cubrir. ¿Ya? El asunto es que la operación se vuelve cara, porque empiezas a quemar diésel y todo. Esa es la forma en que nos cubrimos, digamos, ¿no? Ahora, no hemos hecho un escenario específico del fenómeno del Niño, ¿no? Pero entendemos que si tomamos un escenario seco, estamos cubriéndonos, porque ese escenario es más crítico, ¿no? O sea, hemos tomado la historia de los últimos 40 y tantos años y hemos tomado un escenario de poquísima lluvia, ¿no? Entonces ahí en esos 45 años deben haber habido unos 5 niños, ¿no? Por lo menos. Entonces hemos tomado el peor de ellos, ¿no? Bien. Muchas gracias. Gracias por responder las varias Nada. preguntas que han hecho los participantes. Vamos a pasar con la siguiente ponencia. Igual le invitamos a que continúe con nosotros para hacer la toma respectiva del día de hoy al final de la sesión. Ok, pero muchas gracias. A ti, Frey. Ahora vamos a seguir con el segundo tema del día de hoy, que lo va a dictar César Ganosa.
El tema es por qué las empresas invierten en generación renovable, oportunidades y beneficios. Para esto voy a introducir brevemente al siguiente ponente. César Ganosa se desempeña actualmente como desarrollador de negocios en el Green Power. Es licenciado en Economía con maestría en Dirección de Empresas y cuenta con experiencia como emprendedor también. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo, gestión, evaluación y ejecución de proyectos en diversos sectores, 17 de ellos en el sector eléctrico. Muy buenas noches, César. Le invitamos a que pueda presentarse también. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Déjenme compartir la presentación. Por favor, me avisan si es que la pueden ver. Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, a mí me ha tocado hablar justamente sobre el tema de las inversiones en proyectos RER, las oportunidades y beneficios. También he hecho una pequeña variación, digamos, en lo solicitado, un poco para, más que nada, dar el contexto, digamos, sobre el cual se espera un desarrollo bastante grande de RER, no solo en el Perú, sino a nivel mundial en los años que vienen. ¿Ya? Bueno, primero quiero presentarme. Bueno, como mencionaron, yo trabajo en el grupo Enel, soy desarrollador de negocios. Básicamente me encargo de ver todo el tema de desarrollo de proyectos renovables desde la concepción hasta la aprobación, digamos, por los comités de inversión, ¿no? Antes de que pasen a manos de implementación. El grupo Enel, ya para los que no conocen, es un grupo de procedencia italiana. Estamos presentes en 5 continentes. Tenemos una capacidad gestionada a nivel mundial de cerca de 90 gigawatts, ¿ya? De los cuales 42 son renovables. Suministramos cada vez más energía sostenible y fiable. Y tenemos más de 22.700 clientes, digamos, libres a nivel mundial, ¿no? Esto es solamente la parte de generación. También estamos metidos en la parte de transmisión y distribución. Como sabrán, acá tenemos ahorita la concesión en Lima Norte. Y también tenemos la parte de NLX con servicios, ¿no? Donde incluso contamos con, a nivel mundial, con cerca de 80.000 puntos de carga. Acá en Perú, yendo a lo que es generación, nosotros producimos el 17% de lo que consume el Perú. Esto con cifras al cierre del 2022. 54% de los cuales son con fuentes renovables. Hablamos hidro, solar y eólico. Contamos con 312 megas instalados de solar y eólico y tenemos la primera batería, digamos, de gran capacidad en el país y que es la más grande de Latinoamérica, ¿ya? Del grupo Enel, de 14 megas, que se encuentra en la central térmica de Ventanilla y que realiza servicios complementarios de regulación primaria de frecuencia. Somos la empresa más diversificada de generación en el país. Contamos con cerca de 2.3 terawatts de potencia efectiva, que es alrededor del 17%, digamos, de la potencia total del sistema. Y producimos anualmente, a cifra al 2022, 17%, digamos, total de energía generada. De procedencia renovable, 11% eólica y solar. Ok, yendo al tema que nos compete, esto es un poco para que conozcan, digamos, de nuestra empresa. El calentamiento global es una realidad, ¿no? Actualmente ya estamos 1.1 grados por encima de la temperatura en la época preindustrial, que es entre 1850 y 1900. A medida que el clima se incrementa, esto va a generar, digamos, cambios regionales, va a generar diversas cosas como sequías, los cambios climáticos y obviamente todo lo que eso conlleva con respecto, digamos, a alimentación, a flora, a fauna,
diferentes problemas relacionados a eso, ¿no? Como puede ser incluso la cadena de alimentación, etc. Entonces, la realidad de las generaciones futuras va a depender de lo que nosotros hagamos el día de hoy, de las decisiones que nosotros tomemos el día de hoy. En el mundo, bueno, como mencioné, el calentamiento global está definido como el incremento de la temperatura superficial, ¿no? Medido con respecto a la época preindustrial, la cual ya en el decenio entre 2011 y 2020 se ha incrementado en 1.1 grado. En el Acuerdo de París del 2015 hubieron 196 países que se comprometieron, digamos, acordaron mantener una temperatura media de 2 grados centígrados, menor a 2 grados centígrados, y de esforzarse para tener 1.5 grados centígrados y lograr la neutralidad de emisiones entre el 2050 y el 2100, ¿ya? Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, para alcanzar este objetivo, la energía verde debería alcanzar los 10 terawatts para el 2030, es decir, triplicar la capacidad mundial actual, ¿ya? En el 2021, la Unión Europea introdujo un paquete de medidas para reducir las emisiones a 55% en el 2030 y lograr una carbono neutralidad en el año 2050. Estados Unidos también tomó unas medidas similares en el mismo año. Y el panel intergubernamental de cambio climático indicó que los gases de efecto invernadero deberían llegar a un pico antes del 2025 y luego reducirse en un 43% para el 2030. Eso es a nivel mundial. En lo relacionado a Perú, bueno, nosotros ya en el 2010 tenemos una política energética aprobada que entre sus objetivos busca una matriz energética diversificada que tenga énfasis en las energías renovables y en fuentes, digamos, de bajas emisiones de carbono. En el 2016, el MINAM hizo un inventario nacional de gases de efecto invernadero, que es el que se usa de base actualmente, donde reportó 205 millones de toneladas de CO2, ¿ya? De las, que se emiten, digamos, de las cuales el 28% aproximadamente proviene de usos energéticos, ¿no? Principalmente por la quema de combustibles fósiles. En el 2020, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático aprobó las contribuciones determinadas a nivel nacional del Perú, llevando el objetivo de reducción de emisiones al 2030 al 40% de reducción de emisiones, cuando el objetivo original era de 30%. Y en el 2022, que se actualizó la hoja de ruta, ¿ya? Para la transición energética, es un estudio que hizo Deloitte con varios actores, digamos, del ecosistema de energía, se determinó que se requiere que para el 2050 el 84% provenga de la potencia provenga de energía renovable, en un escenario en el más agresivo que es el Green Deal, ¿ya? Esta hoja de ruta involucra no solamente el tema energético en sí, involucra, digamos, varios sectores. O sea, hay un compromiso muy fuerte, como alguien mencionó, digamos, dentro de las preguntas que se hicieron, para bajar los efectos de los gases perdón, para bajar el efecto de las emisiones de carbono, y eso involucra no solamente un cambio de la matriz energética, sino involucra electrificar, digamos, diferentes procesos, involucra buscar alternativas para combustibles que tengan una menor emisión, ya sea combustibles sintéticos, etcétera. Electromovilidad es algo que va, digamos, más allá de solamente las energías, pero está ligado indirectamente a la demanda del sector eléctrico, ¿no? Entonces, estas son algunas cifras, digamos, de la hoja de ruta, que puede crear cerca de 933.000 puestos de trabajo, ¿ya? La demanda total de energía se podría abastecer el 79% con energía renovable procedente de eólico y de solar, ya esto al 2050. Y la electrificación de usos finales puede alcanzar el 42% del consumo de energía, ¿no? Ok, y el objetivo del país de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 40% en el 2030 y carbono en neutralidad al 2050 son las premisas de esta hoja de ruta. Ok, veamos ahora, yendo
todavía ya más al tema energético, ¿cómo está el mercado? O cómo ha evolucionado el mercado de las energías renovables, ¿no? Acá tenemos, digamos, una foto del año 2010, acá estamos hablando de cifras mundiales, versus el 2020, cómo está el mix del parque generador mundial. Y vemos que hemos pasado, digamos, de cerca de 25% de capacidad de energías renovables a un 37% en el mix, ¿ya? Con un crecimiento de más de 8% anual, ¿ya? En este caso, las tecnologías solares y eólico onshore lideran el crecimiento y representan el 48% de la potencia instalada renovable a nivel global y el 18%, digamos, del total de energía. Y lo que es bastante interesante es el costo nivelado de la energía a nivel global, cómo es que ha ido evolucionando. Nosotros vemos que para las diferentes tecnologías renovables, a medida que ha pasado el tiempo, que se han desarrollado más, se han vuelto más eficientes, hay economías de escala en su producción y los costos nivelados, digamos, han llegado a una tendencia decreciente que hoy en día hace viable los proyectos sin necesidad de tener, por ejemplo, una subasta, ¿no? Como en los primeros años cuando se instalaron las primeras renovables en el Perú. ¿Ya? Esta diapositiva habla un poco de lo mismo, es sobre la base también del IPCC, en el cual se ve cómo los costos de mercado, tanto para el fotovoltaico como para el eólico onshore, han ido disminuyendo a lo largo del tiempo y ya son competitivos, digamos, con los costos de LCOE de los combustibles fósiles, ¿ya? Y esto también ha generado una adopción cada vez más grande por parte de los generadores eléctricos de ambas tecnologías, ¿no? Lo cual se ha acelerado sobre todo a partir del año 2010. Ok. Esto es un pantallazo de Perú en el año 2022, en lo que respecta a la generación de energía en gigawatts hora. Y acá tenemos que la producción térmica tiene, si vemos también el gráfico de la derecha, una tendencia creciente. Obviamente acá hay una pequeña bajada que ha sido básicamente en la época del COVID, pero tiene una tendencia creciente y que representó en el año 2022 cerca del 44% de la producción de energía, mientras que la eólica y la solar alcanzó al cierre del 2022 el 5%. ¿Ya? Que es una proporción todavía, digamos, bastante pequeña para el parque generador que tenemos, ¿no? Mientras que estamos viendo que la hidro tiene cerca del 51%. Nosotros en Perú tenemos un clima, digamos, propicio para el desarrollo de las renovables, ¿no? Somos privilegiados en temas de recursos, tenemos uno de los recursos, digamos, más altos en temas solares y en temas eólicos, de los mejores recursos del mundo. Vamos a ver un zoom de estos recursos. Y acá vemos el nivel de radiación, digamos, que es bastante alto, sobre todo en la zona sur, que tiene potencial de generar un nodo energético. También en la ponencia anterior justamente vimos por eso como uno de los hubs que se está reforzando es el de San José, que se encuentra en la zona sur, donde, digamos, hay bastante potencial de recurso solar. Y actualmente hay 286 gigas de capacidad, digamos, de centrales en operación solares. Por otro lado, el potencial eólico del Perú está, digamos, permite también un desarrollo de proyectos bastante grandes y competitivos, con factores de planta entre 45 y 55%, ¿no? Ahí vemos cómo tenemos en ciertas regiones velocidades del viento que oscilan entre los 7 y 8 metros por segundo, llegando en la Sierra Norte y Centro entre los 9 y 11 inclusive, ¿no? Actualmente las centrales en operación son 672 megas que están operando.
digamos, la última central acaba de entrar en operación justamente hace poco, hace un mes, si no me equivoco. Y, ok, acá vemos un poco los proyectos que tiene Enel, cuáles son los proyectos que manejan estos 312 de megawatts en operación. Tenemos la central solar Rubí, la cual tiene una capacidad de 180 megas, ¿ya? Y se estima que puede mitigar cerca de 209.000 toneladas de CO2 al año, ¿ya? Mientras que el parque eólico Guaira tiene una capacidad de 132 megas y se mitigan aproximadamente 285.000 toneladas al año de CO2. ¿Ya? Ambas centrales son las primeras centrales, las primeras plantas renovables, digamos, en operación de mayor escala en el Perú. Actualmente existen 2 proyectos más de Enel que se encuentran en construcción, que son la central fotovoltaica Clemesí y el parque eólico de Guaira Extensión, las cuales se encuentran justamente colindantes a los complejos anteriores. Con la entrada de ambas se espera que Enel Generación tenga cerca de 600 megas de plantas renovables no convencionales en operación. Ya, la central Clemesí va a incrementar en 123 megas la capacidad solar y Guaira Extensión en 177 megas. Acá vemos lo que sería el complejo renovable de Rubí y de Clemesí, en lo que respecta a las plantas solares. Como comentaba, y lo pueden ver en este gráfico, ambas se encuentran aledañas. Esto va a representar un complejo renovable de más de 300 megas, y la cercanía que tiene ambas permite aprovechar sinergias tanto técnicas como económicas, ¿no? Y obviamente esto va a ayudar también a la dinamización de la economía local, genera empleos, y, digamos, promueve también el desarrollo sostenible en las áreas de influencia. Acá podemos ver algunas fotos, digamos, de la construcción de la central. En la parte de generación eólica, tenemos el complejo de energías renovables de Guaira, ¿ya? Guaira Extensión se encuentra también colindante al proyecto, a la central eólica de Guaira. Esto va a permitir, igual, tiene bastantes energías para la fase de construcción y operación, y se espera que este complejo genere más de 1 terawatt hora anual de energía limpia, ¿no? Estas son fotos recientes, digamos, de lo que es en operación. Acá podemos ver toda la logística, por ejemplo, que involucra llevar digamos, las aspas de la central, que se llevan por tierra. Acá está un poco el montaje, y acá tenemos las turbinas, digamos, que ya han sido montadas hasta la fecha. Ok, hablemos sobre el cambio de la matriz energética. Es importante, y bueno, qué bueno que Freddy también habló bastante del plan de transmisión, porque eso está de la mano, digamos, y es una de las principales trabas, porque el recurso energético no basta para el desarrollo, digamos, de las renovables. Una mala transmisión puede llegar a frustrar la transición energética. Acá tenemos un par de extractos del Financial Times de este año, uno es de febrero, el otro es de junio. En el primero, básicamente, mencionan que en el Reino Unido los proyectos están esperando cerca de 13 años para poder conectarse al sistema, ¿no? Lo cual, obviamente, mata cualquier afán de aceleración, digamos, del cambio de la matriz energética, ¿no? Si el plan de transmisión no acompaña, digamos, la ambición del país para el cambio de matriz energética, para los renovables, en verdad esa energía no va a poder ser inyectada, y tampoco hay permiso que te aguante esa cantidad de tiempo, ¿no? Lo mismo sucede si vemos al otro lado con Francia, donde, por ejemplo, hay una planta eólica, un proyecto eólico que está esperando 8 años para que pueda obtener, digamos, la conexión al sistema, ¿no? Entonces, esto definitivamente, el tema del planeamiento de la transmisión es un eje bastante fundamental para cumplir las ambiciones en la transición energética, para cumplir, digamos, las metas que tenemos como país para la descarbonización y, bueno, y el cambio de matriz en general.
¿Por qué las empresas invierten en generación renovable? ¿No? Esa es un poco la pregunta que querían plantear con mi exposición. Es importante saber que la medición, digamos, cuando se tomó los acuerdos de París, hablaban de 1.1 grados, digamos, por encima de la temperatura en la época preindustrial. No obstante, los usos energéticos no apropiados se siguen incrementando, y esto también obviamente involucra una mayor emisión de gases de efecto invernadero a escala global, ¿no? Por eso es que estas empresas, digamos, que hacen toda la planificación, que ven toda la parte energética, ellos estimaban que iban a seguir creciendo las emisiones hasta el año 2025 y luego se iban a reducir, ¿no? O sea, el intento de frenar el cambio climático no es inmediato, ¿no? Los proyectos requieren, digamos, un tiempo para desarrollarse, los permisos requieren un tiempo para desarrollarse, y el plan de transmisión requiere tiempo para ejecutarse, ¿no? Y en verdad, si no hay la facilidad para que estas centrales puedan inyectar al sistema, es prácticamente difícil poder alcanzar las metas que se tiene como Perú. Entonces, el cambio climático debe estar en el corazón de todas las decisiones, tanto públicas como privadas. O sea, no solamente es el Estado que va a buscar incentivar y va a dar las reglas adecuadas para el cambio de la red, sino que también los privados tienen que internalizar, como ya muchos lo hacen, en el consumo de energías limpias, de disminuir su huella de carbono, etc. Ahora, todas estas acciones que se toman a lo largo del tiempo, lo que van a hacer también es generar un cambio en la demanda, ¿no? Lo que puede, obviamente, cambiar las proyecciones de despacho que se puedan tener para la planificación. O sea, hay que considerar que la electrificación, digamos, de los procesos va a generar mayor demanda, ¿no? Y esa electrificación, si se quiere cubrir con energía renovable, justamente para que haya menos emisiones, va a necesitar justamente también mayor capacidad de conexión. Por otro lado, hay industrias que son más difíciles de descarbonizar, porque sus procesos no pueden ser electrificados, no sé, la industria cementera, el acero, etcétera, para las cuales ahora se está tratando de impulsar, y se ve, por ejemplo, temas como el hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde lo que necesita, digamos, para ser producido, cuando es con electrólisis, es básicamente energía. Y energía que tiene que ser de procedencia renovable, lo cual también es, digamos, una demanda adicional a la demanda que se tiene poblacional y de los proyectos que puedan salir, mineros, industriales, etcétera, ¿no? Ahora, lo bueno es que, como hemos podido ver, digamos, en unas diapositivas previas, las tecnologías renovables actualmente son más económicas, ¿no? Todo el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años ha generado, digamos, una mayor eficiencia tanto en las tecnologías eólicas como en las solares, y también, digamos, economías de escala que han hecho que sus precios bajen, aparte que se pueden construir en un muy corto plazo, y sus precios, digamos, sus costos marginales son los más competitivos, ¿no? O sea, mejoran el precio para los usuarios finales. Lo que también se quiere evitar, justamente, es el tema de cambios bruscos, digamos, en el precio. No sé si están al tanto, pero, por ejemplo, actualmente se está despachando bastante, digamos, con diésel, ¿no? Hay una combinación de temas de mantenimiento, más lo que tiene que ver con las sequías, producto, digamos, del fenómeno del Niño, y que ha ocasionado que los precios del mercado spot se disparen, ¿no? Entonces, lo que no se quiere justamente son esos cambios bruscos. Eso se podría minorar viendo la manera de incentivar inversiones en tecnologías renovables que sean más eficientes. Existe el tema, como comentaba Freddy, digamos, un poco la impredecibilidad del recurso, ¿no? Pero también existen tecnologías que permiten aminorarlo, como son las BESS. Sí se tocó el tema, digamos, de manera general de lo que son
los servicios complementarios, pero los servicios complementarios, digamos, es, yo creo, el futuro de las plantas térmicas en general, y las RER podrían ser backupyadas con estas, o podrían utilizar, digamos, baterías para aplanar la curva de producción, ¿no? Durante el día, ¿no? A eso se apunta. Las tecnologías de las baterías es algo que también está mejorando su eficiencia, digamos, y está siguiendo un camino similar a lo que ha seguido los activos, las tecnologías eólicas y solares, ¿no? Entonces, la demanda por generación renovable se incrementa cada vez más, ¿no? Y esto es producto de una mayor conciencia de los gobiernos y las empresas. Hablamos de que si en verdad hay una voluntad de cumplir con estas metas nacionales de descarbonización, de bajar al 40% del 2030, los gases de efecto invernadero, etcétera, hay muchas actividades que se tienen que realizar y eso va a cambiar, digamos, los patrones de demanda de la energía. Ahí es donde se encuentran las mayores oportunidades para las empresas que invierten en generación renovable. Ahora, esto es una noticia que salió en el año 2023, justamente en la cual el COES menciona, ¿no?, que se requieren construir más proyectos de generación eficiente para el 2025-26, porque si no, se tiene que quemar diésel en épocas de estiaje, ¿no? Y como mencioné, esto genera pues un problema de los costos, es un cambio muy brusco. Entonces, es importante, digamos, tener una generación, como se dice, eficiente, que tenga unos precios que sean competitivos, ¿no? Y no tener estos cambios bruscos en la generación. ¿Qué desafíos existen para la transición? Bueno, el problema de la transición, del cambio climático, es transversal para los gobiernos, y todas las decisiones regulatorias tienen implicancias bastante profundas en cómo mitigamos y quién paga el precio, ¿no? Los incentivos tienen que ser los incentivos adecuados. En algún momento se incentivó el gas natural cuando salió Camisea, antes habían incentivado las hidros, y digamos que es importante ahora incentivar las energías renovables, ¿no? Las no convencionales, sobre todo la solar, la eólica. Son tecnologías que pueden desarrollarse en un corto plazo, que se construyen rápidamente y que, digamos, no emiten CO2, ¿no? O sea, la planificación fuera del tema netamente de la demanda debería, digamos, haber una mayor conversación también con las metas que se tiene, digamos, como país, y transversalmente con los diferentes ministerios, etcétera, ¿no? Entonces, para que las RER compitan con igualdad de condiciones con tecnologías convencionales, por ejemplo, sería necesario levantar barreras regulatorias residuales, como la contratación de energía firme para las solares, ¿ya? Como saben, las solares básicamente no tienen remuneración por potencia, ¿ya? Entonces, la contratación por energía firme debería ser algo que se busque, promover un sistema de licitaciones en bloques horarios, y de alguna manera regular para hacer más eficiente el plan de transmisión. El plan de transmisión, en mi opinión, debería involucrar también escenarios que vean justamente cómo es que se llega a estas metas, digamos, de descarbonización a nivel país, y que involucra a todos, ¿no? O sea, el cambio climático es una realidad. Lo estamos viviendo con este invierno típico. Tenemos noticias de cómo ha sido ahora el verano europeo en América del Norte, ¿no? Con climas, con temperaturas extremas que no se han visto antes. Entonces, es algo, digamos, de lo que todos debemos preocuparnos. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tu presentación. Fue también bastante interesante y complementa la primera exposición con Freddy, hablando sobre proyectos de energías renovables, pero también la importancia de la planificación de la transmisión. Tenemos unas manos levantadas. Al parecer ahora las preguntas van a ser verbales. Sí, tenemos una pregunta de Carlos Meneses. Sí, buenas noches, ¿qué tal, César?
Quería hacer un comentario, una pregunta. Mencionaste en alguna parte de la presentación de que, no sé si para el 2050, se estimaba que la energía o la demanda debería ser cubierta o llegaría a un 84% de la energía renovable, con energía renovable, ¿cierto? Aquí en Perú, es lo que me parece mencionaste, si no me equivoco. Entonces, mi pregunta ¿es eso posible en el sentido de que la intermitencia de las energías renovables, la no confiabilidad que ellas tienen, no sería un problema grande que tal porcentaje de demanda sea cubierta con energías renovables? Una falla de ellas, no habría manera tal vez de cubrir eso, ¿no? O sea, ese punto que mencionas, ¿estaría visto así? ¿Se tiene en plano, o digamos, tener, digamos, sistemas de almacenamiento? Bueno, ahora un poco caros, ¿no? Pero quizá para ese tiempo haya sistemas de almacenamiento de la energía que permita eso. Me refiero a esa parte. ¿Es posible? ¿Está analizado así? Sí, justamente este 84% que mencionas, como digo, es el escenario más agresivo del trabajo que hizo Deloitte junto con bastantes actores, digamos, del sistema eléctrico, en el cual se analizaron escenarios para lograr, digamos, estas metas país de bajar a un 40% en el 2030 y hasta una más agresiva, justamente a lograr el tema de emisiones cero para el 2050, ¿no? En el 2050 es que se espera, digamos, para lograr unas emisiones netas de cero, lograr este 84%. Ahora, dentro del estudio, obviamente, han analizado diferentes tecnologías, formas de descarbonizar, está temas de hidrógeno verde, está temas de baterías, claro, pero eso obviamente requiere inversión, requiere planificación y requiere, digamos, un actuar organizado dentro de las distintas entidades del Estado y también de la parte privada. O sea, como mencionaba, los incentivos para lograr la descarbonización tienen que ser los incentivos adecuados, tanto por la parte de oferta como por la parte de demanda, ¿no? O sea, de alguna manera penalizar aquellas industrias que sean más contaminantes para que puedan hacer estos cambios, de electrificar sus procesos, de disminuir, digamos, el CO2 con no sé, combustibles alternativos, etcétera. Por ejemplo, cuando se promueva el tema del hidrógeno verde, que esté más maduro. Y por el lado de la oferta, el tema de la RER, el tema de incentivar justamente la instalación de más baterías. O sea, las baterías actualmente, la regulación está básicamente dada para servicios complementarios de regulación primaria de frecuencia, pero ese es uno de los tantos usos, digamos, que tiene. En Chile, por ejemplo, si no me equivoco, hay como 3 o 4 streams de ingresos que tienen las baterías justamente para promover su desarrollo, y por eso es que ellos, a pesar de que nosotros hemos tenido en Perú la batería de mayor escala en Latinoamérica, ellos ya tienen bastantes proyectos, digamos, que están en implementación, porque tienen una regulación que apaña para que se haga, pues, temas de arbitraje, etcétera. O sea, hay muchos usos de las baterías que no se están explotando, por lo menos no se están preveyendo, yo creo, para el futuro, para cuando empiecen a ser más rentables. Y una consulta complementaria, Alejandra, rapidito, ¿sí? Dentro de ese estudio que tú estás mencionando, no sé si está considerado, lo has visto, lo has revisado, porque el tema de las baterías todavía es caro, ¿no? Y es una tecnología que, bueno, va a tener que todavía perfeccionarse, ¿no? Entonces, quizá, como Perú es un país hidroeléctrico, quizá dentro de ese estudio han considerado centrales reversibles o centrales de bombeo, ¿sabes? Porque es una manera que actualmente, por ejemplo, países como España utilizan, y es lo más fuerte, lo que más puedes almacenar, ¿no? Porque las baterías duran algunas, digamos, para semanas, centrales de bombeo pueden ser para varios años, ¿no? Entonces, ¿has logrado Sí, eso? sí te sigo, no estoy seguro, digamos, del detalle, no lo tengo en la cabeza. Creo que no está considerado el tema de centrales de bombeo. Ahora, dentro de los recursos renovables, definitivamente las hidroeléctricas son, digamos, una alternativa que siempre es interesante, ¿no? El problema con las hidroeléctricas, digamos, es
el tiempo que demora su desarrollo, o sea, no es tan corto, el tiempo que demora su implementación, que tampoco es tan corto, sobre todo si tienen represas, si tienen túnel, aparte de todas las complicaciones sociales y ambientales, digamos, que se puede generar. Normalmente los ríos son divisorias naturales, pues, de provincias, entonces hay que hacer, digamos, un trabajo socioambiental que es difícil y que hace que esos proyectos, digamos, tomen años para llegar a su maduración, ¿no? O sea, ahora, como lo estamos viviendo, necesitamos también soluciones un poco más inmediatas. Y por otro lado, los costos, digamos, de las hidros son más grandes, ¿no? Sobre todo en la parte de inversión. Si bien el costo marginal llega a ser cero, digamos, porque simplemente el agua se deja correr, no hay costos combustibles, el tema de la carga de obras civiles es bastante grande, ¿no? Ok, ya, gracias, César. Uh-huh. Gracias, César. Rosalinda, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, el ponente, por la exposición. Tenía solamente dos preguntitas. Mencionaban en su PPT, recuerdo que es, que es bueno mejorar o exigir la mejora eficiente en plan de transmisión. Quería saber cuáles eran, pues, justamente sus puntos débiles a mejorar eh, respecto a ese plan, al plan de transmisión vigente y también a la que se planea elaborar. Y también la otra mencionaba este tema de la propuesta del MINEM, ¿no? Justamente la contratación de energía firme para ayudar a las generadoras RER o energías RER. Mencionaban a las solares, también entiendo que también se podría aplicar a las eólicas, ¿no? Y también quería saber cómo las oportunidades que se podrían dar respecto de otros tipos de energías renovables, no solamente las eólicas y las solares. Solo esas preguntas, Ale. Ok, a ver, déjame ver si, si recuerdo todo lo que preguntaste. A ver, en cuanto al tema digamos, implementar de manera más eficiente el plan de transmisión, es un poco, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? O sea, actualmente los escenarios, y ahí, bueno, me puede corregir Freddy si me equivoco, están basados básicamente en escenarios de crecimiento de la demanda, tanto la demanda vegetativa, que es la poblacional, como la inserción, digamos, de proyectos grandes que generan más demanda para el sistema en cuanto a energía, potencia, ¿no? Entonces, sin embargo, como decía, el cambio climático y la transición energética va más allá solamente de la demanda, digamos, que es un business as usual. O sea, hay temas que tal vez no se están viendo, por ejemplo, para la ampliación de los nodos de transmisión, de las líneas, ¿no? De las subestaciones, que pueden estar referidos a, no sé, por ejemplo, zonas industriales, cargas que se podrían dar, digamos, a medida que haya electrificación de procesos, ¿no? O sea, en sectores más contaminantes, etcétera. O sea, digamos, hay, yo creo que una ruptura entre lo que nosotros nos vendemos como país para las metas de cambio climático, ¿no? O sea, para reducir los gases de efecto invernadero, tal vez no necesariamente concuerda con la planificación, digamos, que se tiene en el plan de transición, ¿no? Ahora, respecto a la otra pregunta, hablabas, sí, o sea, el tema de la contratación de energía firme, pues es, o promover, por ejemplo, el sistema de licitaciones de bloques horarios es algo que puede favorecer bastante a las energías renovables no convencionales, ¿no? Básicamente el tema de la potencia, ¿no? que se pide, o sea, el tema de la potencia, por ejemplo, de las centrales eólicas es bastante limitada y las solares prácticamente no tienen potencia. Entonces, el tema de la contratación de energía firme puede ser, digamos, una forma de subsanar eso para que se puedan generar contratos de compra y venta de energía, pues a través de solamente la energía firme de estas centrales, ¿no? Muchas gracias. Ujú.
Muchas gracias, César. Bueno, tal vez ya para cerrar el día de hoy, si nos quisieras dar un último mensaje, nosotros pues somos la Red de Jóvenes para la Transición Energética y nos enfocamos mucho en incluir las voces de los jóvenes con la construcción de un futuro sostenible, no desde la posición en la que estemos. Entonces, si quisieras compartirnos un breve y último mensaje de cómo nosotros desde nuestra posición podemos participar en superar estos desafíos que tú ya mencionaste que tiene el Perú para lograr la transición energética o acelerarla, si no. Sí, bueno, o sea, yo creo que la generación que viene es primordial, digamos, para todos esos cambios en la transición energética. O sea, son básicamente quienes van a tener que velar porque se ejecuten, ¿no? A quienes estamos pasando la posta, y son quienes más van a empezar a sufrir del cambio climático, ¿no? O sea, como hemos visto, las decisiones que nosotros tomemos hoy día son las que van a sufrir las generaciones futuras, las generaciones más jóvenes, ¿no? En el futuro, porque el incremento de la temperatura, el cambio climático es una realidad. Yo diría es siempre estar a la vanguardia, buscar, revisar todos estos proyectos de ley que salen, ver, de comentar, o sea, de qué manera con esta nueva óptica, porque ustedes, digamos, muchos de ustedes son recién egresados, tienen información, digamos, más actual acerca de la tecnología, de las cosas, ideas más frescas, de qué manera se puede enriquecer la regulación para justamente solucionar la problemática que tenemos, bueno, que afecta a todos a nivel global, ¿no? El mundo es uno, pero que puntualmente se deben cubrir, digamos, las metas que como país nosotros nos comprometemos, ¿no? Ese es el mensaje que yo les daría. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, también los asistentes, por estar hasta esta hora con nosotros. Antes de que se desconecten, si pueden prender sus cámaras, los que puedan, para tomar una foto del evento de hoy día, y así tener un pequeño recuerdo. Ya, a ver. Creo que sí. A ver, voy a tomar la foto en 3, 2, 1. Ya, creo que ya quedó. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente a los ponentes, a los asistentes. Esperamos que les haya gustado bastante el evento. Ya saben que pueden también seguirnos por nuestras redes sociales. Vamos a estar, bueno, esta sesión se está haciendo grabada en nuestro Facebook, así que va a estar ahí cargada y también se va a publicar en nuestro canal de YouTube, si es que lo quieren volver a ver. Así que muchas gracias otra vez. Buenas Listo. noches. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Chao. Gracias, gracias.